¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, nahuatlacas? ¿Cómo están? Hace tiempo que no venía por aquí. La verdad es que no tenía mucho que decir. Y bueno, últimamente he estado pensando en algunas cosas. Una de ellas, pues, es que se acercan tiempos políticamente relevantes en México. Vienen las elecciones presidenciales nuevamente. Entonces, yo me preguntaba si la gente o todas las personas son conscientes de la importancia de esto. No es un tema que me guste tratar, la verdad, pero es sumamente importante para todos, porque aunque alguna vez te hayan dicho que no es importante la política en tu vida, a mí me gustaría que cambiaras esa forma de pensar a que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque toda tu vida se ve influenciada por la política. Las decisiones que toman encima de ti aquellas personas que tienen un cargo político influyen directamente en ti, en tu familia, en tus hijos, etcétera, en la educación, en el servicio de salud que tú necesitas, en los servicios que te ofrecen, agua, luz, pavimentación, etcétera, ¿no? Todo tiene que ver con la política. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos interesamos en la política? Bueno, pues resulta que aquellas personas que sí se interesan toman ventaja de ello. Y pueden pasar dos cosas. Una, que las ventajas sean para gente que tiene escrúpulos, que tiene unos valores morales, y entonces se den prácticas buenas en la política y lleven a una población, a un estado, a un país, por un buen rumbo, ¿no? Que lo hagan prosperar, que cumplan sus necesidades, etcétera. O puede pasar la segunda, que como en Latinoamérica, pues nos toquen políticos sin escrúpulos, sin educación, sin límites en la ambición, corruptos, que sean a ojos de todos alguien detestable, o sea, que solo van a enriquecerse a ese lugar. Entonces, cuando tú tienes la mayoría de edad, adquieres también una responsabilidad, pero esa responsabilidad, perdón, solo crece, porque desde que tú naces ya eres un ciudadano en algún lugar del mundo. Y como ciudadano pequeñito o grande tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, un buen ciudadano cuida de sus mascotas, del lugar donde vive, cuida de los que lo rodean, etcétera, en la medida de sus posibilidades. Pero al adquirir la mayoría de edad y capacidad para votar, ahora adquieres la responsabilidad de la elección. Y entonces es donde debes informarte. ¿Quién te gustaría que te gobernara? Yo escucho de pronto a personas hablar acerca de política o de pronto lees en algún lugar que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, Latinoamérica es conocida por tener los gobiernos más corruptos. Gente de las más ricas del mundo ha salido de Latinoamérica. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que en años se vuelvan los más ricos solo porque tenían las amistades adecuadas para poder hundir a un país y llevarse todo, ¿no? Entonces, tú, si estás viendo este video y vas a entrar a la mayoría de edad, estás por adquirir una nueva responsabilidad. Y es bueno que te informes porque cada decisión te va a afectar a ti y a los que vienen detrás de ti. Cada gobierno va a tomar un nuevo rumbo, va a sacar nuevas políticas. Por ejemplo, en México hasta la fecha seguimos sufriendo el Fobaproa, ¿no? Seguimos viendo cómo la gente ya, los adultos, no tienen una pensión. No sabemos cómo va a ser la vejez de todas esas personas que no tienen una pensión. Mi generación, muchos de mi generación están en esa situación y no digamos los demás, ¿no? Las jornadas laborales se ven afectadas, los derechos laborales, los derechos personales, las sociedades en sí, a veces se militarizan más cuando la educación falta. Todo tiene que ver con la política. Entonces, te invito a reflexionar un poquito en esto, era lo que quería compartir. Te invito a tomar conciencia de que, aunque no te guste, sería bueno de pronto saber qué propone cada personaje político, porque parece que es un
más una guerra de popularidad que una guerra de propuestas para mejorar a las personas, ¿no? O el ambiente en el que estamos todos. Entonces, si es una guerra de popularidad, seguimos en lo mismo, en el que pues la gente hace cosas porque no tiene idea de lo que hace al llegar al gobierno. Llámese Peña Nieto, que fue un títere, llámese Rommel Pacheco, que ya no sabe en qué partido quedar, llámese el nuevo PRI, que de todos los gobernadores muchos quedaron siendo presos, perseguidos o declarados abiertamente corruptos, ¿no? De la mayoría del nuevo PRI de Peña Nieto eran criminales de una forma nefasta. Entonces, en una entrevista que yo veía a un presidente, le preguntan, o sea, ¿por qué deberíamos eliminar a los políticos de una votación si la política es la que rige a los países? Y este presidente decía, bueno, pues si los políticos nos han llevado a la situación que está, quizás lo que menos necesitamos son políticos, sino gente que quiera hacer las cosas bien, que se involucre en la política, pero que haga bien las cosas. Y bueno, quién sabe si tú a lo mejor serías una de esas personas que ayude a mejorar, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia de lo que vamos a hacer, debemos tomar conciencia de a quién le damos nuestro voto o a quién permitimos que llegue al poder también, porque el pueblo, dicho así abiertamente, el pueblo tiene la capacidad de poner o quitar a los personajes en el poder, entonces tú formas parte de eso. Y aunque es una forma muy triste de pensar en la gente, el decir, hay un voto que puede hacer, bueno, pues el mar se forma de gotas, ¿no? Y una gota puede formar un vaso, muchos vasos una jarra, muchas jarras son un tinaco y así sucesivamente hasta un océano, ¿no? Nunca debemos minimizar lo que una persona puede hacer. Una persona logró la independencia de la India, ¿no? Con Gandhi manifestándose, ayunando y toda una persona influyó muchísimo. Y como él, muchos otros. Entonces, interésense por la política un poquito más porque te afecta en todo, en tu economía, en tu salud, en tu bienestar, en todo, en tu educación y a los que vienen detrás de ti. Pues eso es todo. Ojalá tengan un bonito día, ojalá les vaya muy bien y pues nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.